A través de Contralínea mencionan esta situación que se vive en Oaxaca. Un desplazamiento interno mantiene en vilo a miles de habitantes allá en ese estado del sur-sureste del país. Desde hace 2 años, más de 300 familias viven dando tumbos luego del desplazamiento forzado ocurrido en 2017 por un grupo armado que llegó a la colonia Ernesto Che Guevara a quemar, destruir y saquear sus casas. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos estudia los hechos para emitir medidas cautelares al llamado Estado mexicano. Una desbandada de hombres que portaban palos, machetes y armas de fuego entraron a la colonia Ernesto Che Guevara, ubicada en Sachila, en la oscuridad de la madrugada. Familias completas dormían en sus casas construidas de madera, apenas unas cuantas estaban edificadas con ladrillos y cemento. Ahí habían llegado en noviembre del 2013 unas 300 familias de distintas comunidades indígenas, zapotecos, mixtecos, triquis, chatinos, guaves y mijes, en busca de un espacio para vivir. Les habían ofertado lotes de 20 por 20 metros cuadrados por 16,000 pesos en pagos mensuales de 1,000 pesos. A cambio, ellos tendrían que limpiar el terreno de hierbas, piedras y animales rastreros. La ocupación era inmediata al primer pago. Casi 4 años después de comenzar a edificar sus sueños con láminas de madera y hule, continuos estruendos los cimbraron de miedo. Se comenzaron a escuchar los gritos y los cuetones que despertaron de un sobresalto a los habitantes de esta unidad. Los que vivían en la parte alta del terreno no comprendían lo que pasaba. Los primeros en la colonia se asaltaron con el pánico y nada pudieron rescatar de sus pertenencias. 2 años después siguen en la búsqueda de justicia, de un lugar donde volver a afincar su hogar. Muchos han encontrado refugio entre los suyos, otros en campamentos improvisados, parques, lugares públicos. Hay quienes han tenido que regresar a sus comunidades de origen, donde la pobreza los acapara. Y otros más no han encontrado otro remedio que emigrar a otros estados o al país vecino del norte. La huida fue inmediata. Se llevaron el horror con ellos, marcaron la distancia más amplia que pudieron hasta sentirse a salvo, con las ropas que llevaban encima y sus seres queridos. Fabián Zurita, un hombre que tiene que usar bastón para caminar, relata que eran las 5 de la mañana cuando empezaron estos cuetones y plomazos. En la cabecera de su recámara mantenía un teléfono celular que solo contaba con la salida de llamadas. Un teléfono chiquito, dice. Se comunicó con Guille, la presidenta de la colonia, para saber qué ocurría en su barrio. La mujer trató de calmarlo, me dijo que no iba a pasar nada. Afuera se escuchaban los gritos y el llanto de mujeres y niños que no pudieron esperar más, y las palabras de Guille las echaron por la borda. Los hombres soltaban disparos al aire, quemaban las casas que habían levantado desde la maleza. Una cosa le preocupó a Fabián en su huida: su credencial de lector, el único documento que daba cuenta de su identidad y el que más a la mano estaba. Su esposa María regresó a casa por ella. Ahí se topó con los hombres que ya estaban destruyendo sus viviendas y la pequeña tienda que los mantenía, puesta con las remesas que enviaban sus hijos de los Estados Unidos. La policía llegó más tarde a controlar la situación, aproximadamente a las 11 de la mañana, pero ¿ya para qué? Fue un total saqueo, comenta Fabián. En un viejo taller de madera se reúnen algunos de los representantes de las familias. Llegan como pueden. Tarde a la cita porque vienen de muy lejos y no todos los habitantes que conformaban esa colonia han podido ser localizados. Lo narrado del día en que salieron huyendo se mezcla con las expresiones de tristeza y miedo que viven de aquel desplazamiento forzado. Mientras Fabián relata, una mujer que lo escucha asienta con la cabeza y se toca el rostro con desasosiego. En la relatoría presentada ante la Comisión Interamericana, se lee que el comando fue aproximadamente 200 personas dirigido por Francisco Valencia Farías, encargado de la Agencia Municipal de Vicente Guerrero, Villa de Sachila, en Oaxaca, donde el grupo de personas se distribuyeron por equipos integrados de 20 a 50 personas para empezar a desalojar a los habitantes de la colonia Che Guevara. Desplazamiento forzado. Este es uno de los episodios más cruentos en que se vivieron en los valles centrales de Oaxaca en el año 2017. En este estado, y tan solo en este año, la violencia se encargó de desplazar a sus espacios unas 2,700 personas, según documenta la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, en su informe más reciente, Episodios de Desplazamiento Interno Forzado Masivo. La relatoría de esta problemática social indica que en 2017 se registraron 3 episodios de violencia con el mismo número de municipios afectados.
San Juan Juquila, San Juan Mazatlán y Villa de Sachil, en el estado sureste mexicano. Estos se originaron porque las familias desplazadas fueron acusadas de pertenecer a la organización Frente Popular 14 de junio, vinculada con diversos delitos, indica el informe, y se reportó que fueron desalojadas con el uso de armas de fuego, cohetes, machetes y palos. A nivel nacional, esta comisión ve el panorama del desplazamiento, que indica que hubo 25 sucesos de desplazamiento interno forzado masivo en 9 estados del país, 27 municipios y 79 localidades. Las entidades con más personas desplazadas fueron Guerrero con 7, Sinaloa con 5, Chihuahua, Chiapas y Oaxaca con 3 respectivamente, y el que ustedes ya conocen, sobre todo el de Chiapas. Y el de Guerrero, pues no se diga, también ya hemos conocido esos casos de desplazamiento forzado. Jonathan es la voz de un niño que ha llegado ante la Comisión Interamericana a través de su testimonio. Él era uno de los habitantes del predio donde se edificaba la colonia Ernesto Che Guevara, allá en Sachila. Su casa estaba en una de las calles polvorientas de esta zona semiurbana. Al despertar, empecé a escuchar mucho ruido como disparos, cuetones, a lo lejos de mi casa, y gritos de personas que pedían auxilio, y entonces, en ese momento salí para ver lo que pasaba. Había un montón de gente, tapados de la cara, llevaban en sus manos palos, machetes y rifles, disparaban hacia las casas y personas. En ese momento mi mamá nos agarró a mí y a mis hermanos. Nos dijo que nos teníamos que ir porque esas personas que habían llegado estaban gritando que nos iban a matar a todos, relata. Él y sus hermanos caminaron por horas hacia el cerro para poder llegar al centro de Oaxaca para que no los mataran. Desde ese día perdió a sus amigos de la escuela y la casa donde vivía, porque la que teníamos la quemaron con todas nuestras cosas, ropa, zapatos, juguetes, útiles escolares. El pequeño tuvo que ir a vivir en un plantón que se asentó por 9 meses en el zócalo de la capital de Oaxaca, con una casa improvisada de cartón y nylon, donde pasaron frío, hambre y enfermedades, expuestos a la lluvia, que le hacían lodo la casita de hule. Después, igual que otras familias, fue a vivir en una bodega o galera que prestó el llamado gobierno, para nosotros el desgobierno de Alejandro Murat, para no tenerlos más en el centro de la capital. Ahí estaban en condiciones insalubres y en espacios reducidos de pocos metros cuadrados. Su testimonio ha llegado hasta la vista del secretario ejecutivo Paulo Abrao, de la Comisión Interamericana, quien analiza el tema. Entre los argumentos expuestos por el Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas están que las medidas son necesarias para prevenir un daño irreparable a las personas. Para sus efectos de tomar una decisión de acuerdo con el artículo 25.2 de su reglamento, la Comisión debe considerar 1. Gravedad de la situación que implica el serio impacto que una acción u omisión puede tener sobre un derecho protegido, sobre el efecto eventual de una decisión pendiente en un caso o petición ante los órganos del sistema interamericano. La urgencia de la situación que determina por medio de la información aportada, indicando el riesgo o amenaza que puedan ser inminentes y materializarse, requiriendo de esta manera una acción preventiva o tutelar. Y el daño irreparable que consiste en la afectación sobre los derechos que por propia naturaleza no son susceptibles de reparación, restauración o adecuada indemnización. El CEDHAPI, que es esta comisión que aquí les acabo de mencionar del Centro de Derechos Humanos y Asesoría de Pueblos Indígenas, encabezada por el abogado Maurilio Santiago Reyes, expone ante la Comisión Interamericana que estos hechos, la gravedad se argumenta porque los habitantes de Sachila fueron desalojados de forma arbitraria y por medio de la violencia física de sus domicilios y que actualmente se encuentran en el estatus de desplazamiento forzado interno bajo amenazas de nuevas afectaciones. En tanto, el requisito de situación de urgencia para que sean emitidas las medidas cautelares está totalmente probado, pues en este momento 79 niños y 77 niñas se encuentran en situación de vulnerabilidad al haber sido expulsados de sus hogares de forma violenta. Es esta zona que ven en esta foto, por ahí también hay fotos que comparte Contralínea. El requisito de daño irreparable, exponen Maurilio y los representantes de las familias a la comisión, se adecua que ya las personas desplazadas han tenido que vivir en jardines y parques públicos, lo que pone en riesgo su integridad y por la omisión del Estado se pone en riesgo nuestra vida y nuestra integridad personal, derechos que son difíciles de reparar. Liberia fue otra de las que padeció la trifulca, desatada por los hombres armados hasta los dientes. Ella cree que la embestida fue ocasionada por los pandilleros de las colonias vecinas, donde sabían que ya había un cobro de piso a los mototaxis locales comerciales y hasta las viviendas. Recuerda que no acababa de amanecer cuando salió despavorida de su hogar, aunque ella vivía en los últimos lotes. Todos éramos vecinos de esta colonia Che Guevara. Entre los hombres que identifica se encuentra el líder de la colonia vecina, un tal Francisco Palencia, vaya, homónimo del jugador de fútbol, que yo creo que ha de ser Francisco Valencia, pero bueno.
Ahí perdieron todo lo que habían logrado como vecinos y colonos en 3 años, entre ellos un kinder y una pequeña capilla. El informe de desplazamiento interno por violencia en México, causas, consecuencias y responsabilidades del Estado, elaborado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, expone que los desplazamientos son preventivos o reactivos. El desplazamiento preventivo indica es propiciado para evitar los efectos violentos de un conflicto social, político, religioso, armado, etc. Generalmente se da a causa de amenazas, alertas, insultos y ofensas, partiendo de un suceso o conflicto violento previamente acontecido y del cual la población desplazada tiene conocimiento. En el caso del desplazamiento reactivo, señala que es generado debido a los daños que ha causado un conflicto de cualquier tipo y el cual se desarrolló con situaciones de violencia. Esta nota fue escrita por Erika Ramírez para Contralínea y de verdad esto es bien importante dar o compartir porque tanto en Chiapas como en Guerrero y en otras partes del país, incluyendo Michoacán, porque también Michoacán debería estar en la lista, también en Sinaloa, que ya también se encuentra en la lista, y Chihuahua, entre otros, aquí lo tienen, Guerrero, Sinaloa, Chihuahua, Chiapas y Oaxaca, pues pertenecen a estas regiones donde coincidentemente o no tan coincidentemente se encuentran empresas mineras, industriales, entre otras, hasta de trasiego de droga. Y son los puntos donde hay más violencia y donde hay más desapariciones forzadas. Fíjense, nomás, chequen qué estados de la República son donde se dan los desplazamientos y coincidentemente se dan estas situaciones de violencia. Compas, hay que estar al pendiente y también compartir todas estas notas donde hablen sobre situaciones de desplazamiento forzado, porque de verdad es bien importante enseñarle a este nuevo desgobierno que está dejando de hacer muchas cosas y que está permitiendo que esto siga aumentando. Y buena información de Contralínea, se los recomiendo, entre otras que por ahí el compañero Alberto Lerner, entre otros, han dicho que o han compartido para que ustedes lo difundan. Ahí se los dejo. Saludos, compas.